Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta oportunidad que tenemos de crecer espiritualmente y sobre todo para que vayamos dando pasos, aprovechando este momento que tenemos de encuentro en familia para construir lo que hemos llamado o lo que en la iglesia se llama la iglesia de casa o iglesia doméstica. Un grupo de familia que vive bajo el mismo techo y que tiene, les decía, 4 componentes para que sea una verdadera iglesia de casa. Primero, palabra de Dios. Segundo, oración, oran en común. Tercero, comparten la vida, todo lo que significa la convivencia, buscando que sea armoniosa y compartiendo los bienes que se tienen. Y por último, alimentados de la fracción del pan. Sabemos nosotros que el templo está cerrado, pero a través de estos medios virtuales estamos buscando llegar con la fracción del pan, que es el alimento que también nos dejó Jesús, para que nos encontremos pues a hacer memoria en este momento desde la distancia de la entrega de Jesús por nosotros, pero anhelando también el volvernos a congregar en familia apenas sea posible. Bien, vamos entonces a comenzar leyendo, o mejor, haciendo la oración que he compuesto para que nosotros pidamos a Jesús que Él, que busque entrar en nuestras casas, entre, llame para que entre, le abramos la puerta y también dejemos entrar a Jesús. Bien, los invito pues a que nos pongamos en actitud de oración. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa, en familia, contigo. Amén. Y recordemos, siempre que nosotros vamos a leer la palabra, lo primero que hacemos es oración y pidiendo sobre todo el don del Espíritu Santo, porque si nosotros leemos la Biblia sin orar, pues se corre el riesgo de que no entremos en sintonía con aquel que es el autor definitivo, el principal de la Biblia, que es el Espíritu Santo, que movió a los autores en su mente, en su corazón, para que escribieran y pusieran por escrito todo aquello que Dios quería que quedara escrito para nuestra salvación. Bien, vamos entonces a pedir el don del Espíritu Santo en la oración antes de leer el texto que hoy vamos a meditar. Padre del cielo, regálanos ese don maravilloso que nunca te niegas a dar, el don del Espíritu Santo, para que Él abra nuestro corazón, para que nuestra inteligencia, para que comprendamos lo que vamos a leer, nuestro corazón, para que amemos la palabra escuchada, y nuestra voluntad,
para que busquemos poner en práctica las sugerencias o mociones interiores que el Espíritu suscita en nosotros, como una forma de renovar, cambiar nuestro estilo de vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, tomemos nuestra Biblia y vamos entonces a mirar el texto. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 8 al 13. Perdón, 9 al 13. Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13. Lucas 11, 9 a 13. Dice el texto: en aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos que le habían pedido: Señor, enséñanos a orar. Les dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. Supongan que uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Volvemos a leer el texto. Recuerden que para que las palabras del texto vayan entrando en nuestro corazón, volvemos a leerlo. Recuerden el sistema del goteo. Entonces, así como una gotica va cayendo regularmente sobre una roca y va abriendo un hueco, así es la palabra cuando se lee con frecuencia. A veces parece que se desconecta el celular y se interrumpe la transmisión. Entonces volví a reanudarla. Bien, vamos entonces nuevamente a leer el texto. Jesús les dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. O supongan que a uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide un pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Bien, recordemos que nuestro estudio y de los textos que vamos leyendo, lo hacemos siempre en 3 momentos. Primer momento, lectura del texto y unas pistas de lectura para entenderlo. Segundo momento, sería mañana, entrar en profundidad en el texto.
ver el texto un poquito más profundo, entrando ya como que navegando al interior del texto, a lo que se está tratando de decir en el texto y que nos dice Jesús. Tercer momento, ¿qué se nos está revelando también de la persona de Jesús? Porque se trata de que nosotros lleguemos a la persona, es decir, a Jesús, porque nos enamoramos de Jesús, nos apasionamos por Jesús, porque buscamos seguir a Jesús, porque es el rostro del Padre y porque el Padre Dios nos habla en Jesús. No tenemos otro modo más perfecto de conocer a Dios que conociendo a Jesús. Bien, eso no, tenemos que tener muy claro para que nosotros entendamos también la dinámica que vamos siguiendo. Y el último día, sería pues el lunes, pues nosotros ya miramos un poquito más lo que dice Jesús de él mismo y la vida de nosotros en el texto. Bueno, bien, vamos entonces a dar algunas pistas ahora de lectura. Estamos en el capítulo 11, tienen su Biblia ya. Esto que dice Jesús ha surgido precisamente a raíz de una petición de uno de sus discípulos. Este discípulo, versículo 1, ha visto a Jesús que estaba orando. Y al terminar la oración Jesús, entonces este discípulo va donde él y le dice: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y dice una cosa, también Juan enseñó a sus discípulos a orar. No sabemos aquí cómo lo haría él, pero está pidiendo, si Juan enseñó a sus discípulos a orar, ¿por qué no nos puedes tú también enseñar a orar? Después viene el texto en el que está la oración que Jesús enseñó a los discípulos, el Padre Nuestro. Y después sí viene el texto que hemos leído hoy. Entonces, está hablando Jesús de la oración. Está tratando de enseñarles Jesús a sus discípulos a orar. Y el modelo de oración, pues es el Padre Nuestro. ¿Por qué es modelo de oración? Porque la compuso Jesús para que nosotros la oráramos como hijos al Padre Dios. Y la compuso el Hijo, es decir, el Hijo para el Papá, y nos la enseñó a nosotros. Cuando el Papá Dios, cuando el Padre Dios escucha la oración que nosotros decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, no hay duda de que el Padre Dios se debe detener y volcar toda su atención sobre la persona que está orando, el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque inmediatamente el Padre Dios reconoce la oración que me compuso mi Hijo, la oración que compuso mi Hijo y que enseñó a otro para que la dijera como hijo. Entonces, el Padre Dios, cuando nosotros hacemos la oración del Padre Nuestro, como que se detiene, y se detiene para eso, para escuchar lo que escuchó de labios de su Hijo, Jesús. Bien, nosotros somos hijos por adopción, nosotros no somos hijos por naturaleza, venidos del Padre, engendrados por el Padre como lo es Jesús. Somos hijos adoptivos. Por eso cuando en las Eucaristías se invitaba a orar el Padre Nuestro, o cuando todavía se invita a orar el Padre Nuestro, una de las invitaciones es, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos. Es como un atrevimiento llamar a Dios Papá. Es ser muy atrevido. Mucho más si no nos comportamos como hijos del Padre. Entonces, es lo que enseñó Jesús a sus discípulos, y Jesús y los discípulos lo pasaron también a nosotros. Bueno,
No explicamos mucho esa parte porque no nos corresponde. Nos corresponde el versículo 9 al 13. Después de terminar de enseñar y de poner una parábola sobre la necesidad de orar insistentemente, Jesús propone esto: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Miren qué interesante. Se trata prácticamente de tres formas de provocar el que Dios salga a nuestro encuentro. Entonces, primera forma, presentarnos como pobres y pobres necesitados al Padre. Por eso dice, pidan. Jesús parece que pidan y se les dará. Sacó esta expresión o formuló esta expresión, pidan y se les dará, viendo la sabiduría de los mendigos. Que un mendigo que pide con tenacidad y con confianza, siempre recibe. Así sea rechazado por uno, por otro y por otro, pero si pide y pide y pide, y mientras más pida, más garantía hay de que va a recibir. Mal mendigo sería aquel que pide una vez una limosna, por favor, y resulta que como no le dieron, esto definitivamente no voy para la casa, nadie me da, pero pidió una sola vez. Pero si pide y pide y pide, mientras más veces pida, por lo menos de las tantas que pida, unas cuantas le dan. Entonces el mendigo sabe eso. Mientras más pida, más seguridad hay de que va a recibir. Entonces, porque es un tipo de oración al que nos está invitando aquí Jesús, la oración de súplica, u oración también de petición. Segunda frase, ya busquen y encontrarán. Entonces, somos también, no solamente como los pobres que piden cuando oramos, sino que también cuando oramos somos como los que están poniéndose o tratando de encontrar algo que es valioso, algo que necesitan. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Cuando algo se le pierde a uno, cuando uno quiere, cuando se encuentra extraviado, entonces lo que hace uno es buscar la salida, buscar lo que se le perdió. Y mientras más busque uno, por ejemplo, se cayó, no sé, alguna tapa del esfero, y entonces está en una sala, pues quiere encontrarla, busque, corre las sillas, no se corre el sofá, mueva la mesa, pero yo sé que aquí está. Y entonces, buscando, mientras más busquen, más tiempo le gaste en buscar, más va a encontrar aquello que se le perdió. Y si está extraviado, mientras más busque orientación, más seguridad hay de que encuentre la salida. Entonces, es la segunda invitación que hace Jesús. Tercera, o tres formas de decir lo mismo. Llamen y se les abrirá. Cuando uno quiere, uno sabe que la persona está ahí en la casa. Hoy sería timbren. Se trata de provocar que la puerta se abra para que salga aquel a quien estoy buscando, a quien necesito. Entonces, golpear en la puerta, timbrar allá en la puerta. Y mientras más timbre, más seguridad hay de que salga, si yo sé que la persona está ahí también. Imagínense que tenga que cobrarle a la persona y hice el viaje desde el otro extremo de Bogotá y esta persona me debe y entonces necesito el dinero, en fin. Entonces timbro y yo sé que la persona, no sé, de pronto se asomó, al primer timbre se asomó y yo sé que está ahí. Pues yo timbro para encontrar la seguridad de que salga. Bueno, entonces son tres formas de decir hay que insistir, como el mendigo pidiendo, como el buscador
de algo que se le extravió o de algo que se le perdió, pero también como el llamador que espera que la puerta se abra para que salga aquel a quien necesita. Entonces, son tres formas para decir así es la oración, así hay que orar, insistiendo, buscando también y sobre todo tratando de que la puerta se abra. Bien, en el versículo 10 Jesús vuelve a decirlo de otra forma, pero ahora dice hay una garantía total. Es como si Dios diera el cheque en blanco, que todo el que pide, y ¿cómo se formula? Lo formula Jesús. Todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. A eso se comprometió Dios. Es decir, Dios da un cheque en blanco de que cuando usted y yo, en nuestra oración, pedimos, buscamos, llamamos, entonces se va a recibir lo que se pide, a encontrar lo que se busca y a ver aquel a quien se llama o aquello que se llama. Entonces vuelve Jesús a decirlo de diferente forma. Versículo 11 dice lo siguiente y sorprende una frase, la del versículo 13. Ustedes son malos. Eso vamos a explicar después, un poquito más. Para decir lo siguiente: ningún padre hace esto. Ningún padre bueno hace esto. Que si el hijo le pide pan, papá, tengo hambre, le va a dar una piedra. Que si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Y si le pide ahora un huevo, le va a dar un escorpión. Ningún padre bueno hace eso. En otras palabras, ningún padre bueno regala algo que engañe o que cause sufrimiento a que lo pide. ¿Sí? Una piedra, así se parezca a un pan, pero un padre no engaña al hijo. Una serpiente, y especialmente venenosa, pues no la va a dar un papá bueno si el hijo está pidiendo un pescado. Y un papá bueno no va a dar un escorpión para que pique. Es decir, no va a dar cosas que causen daño o engañen al que pide. Y entonces Jesús dice esa afirmación del versículo 13. Vean, si ustedes que son malos, es decir, Jesús reconoce que hay maldad en nosotros, los humanos, que también somos, sí, somos capaces de muchas cosas buenas, pero también hay maldad en nuestro corazón. Entonces Jesús dice, si ustedes que son malos, dan cosas buenas, no van a dar. Si ustedes que son malos, ustedes no son los que dan la piedra, la serpiente o el escorpión, cuando el hijo les pide eso. Pero si ustedes que son malos, a pesar de eso, saben dar cosas buenas y saben hacer regalos a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el que sí es bueno, el que es providente, el que ama incondicionalmente, el que ama gratuitamente y eternamente, el que ama para siempre, es decir, el Padre Dios, Él va a rechazar o se va a negar dar lo que Él quisiera o quiere mejor que le pidamos. Lo que más le gusta a Dios que le pidamos es el Espíritu Santo. Vea, el Padre Dios es un ejemplo maravilloso de vivir despojándose. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo.
se despoja del Hijo y no nos regala por puro amor a nosotros. Y ahora está dispuesto también a regalar el Espíritu Santo. Es decir, aquel que es el vínculo que une al Padre y al Hijo. El vínculo, digamos, de amor, el que genera la comunión íntima entre el Padre y el Hijo y el Padre, pues está dispuesto a darnos ese que nos hace, que nos santifica, el Espíritu Santo, ese que nos hace capaces, que nos regala dones. Él mismo es un regalo, pero que nos regala dones. Aquí alcanzan a verse seguramente algunos de los dones que nosotros hemos visto el domingo pasado, que vienen con el Espíritu Santo, esos 7 dones. Pero también los frutos, es decir, que una persona habitada por el Espíritu Santo es una persona capaz de amar. Es el primero de frutos, allá en Gálatas capítulo 5, 22. Y es una persona alegre, que tiene mucha paz, que es mansa, que es una persona también que tiene dominio propio, que es una persona que es benigna, es también paciente. Todo eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso lo que más le gusta regalar a Dios es el Espíritu Santo. Entonces, dice, lamentablemente nosotros pues pedimos otras cosas, porque lo que más deberíamos pedir es eso, el Espíritu Santo, Dios habitando en nosotros. Yo así entiendo el Espíritu Santo, es Dios habitando, como habitó en Jesús y como se reconoció desde el día del bautismo. En forma de paloma dice, como en su propio nido, se instaló allá en la vida de Jesús y empezó pues a moverlo a la predicación, a las sanaciones, a ir de aquí a allá por la pasión de la buena noticia y del reino de Dios. Pues todo eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces lo que más le gusta regalar al Padre Dios es el Espíritu Santo. Lamentablemente les decía, es lo que a veces menos pedimos. Bien, dejemos ahí. Estas son entonces como unas pistas de lectura para que entendamos un poquito más el texto. Mañana, si nos da licencia, entonces vamos a volver el texto, pero ahora sí nos metemos en profundidad en el texto. Sobre todo para aprender a hacer la oración de petición. Hay varios modos de orar. Hay oración, cuando uno ora, puede orar para suplicar, como esta invitación que nos hace Jesús, suplicar o pedir. Uno puede orar para las gracias, cuando recibe uno algo, un don, una gracia, incluso una prueba que ha servido para bien. Entonces reconoce que es un regalo, es una bendición la que Dios nos ha dado, da gracias. Oración de intercesión. Yo no pido por mí, pido por alguien diferente de mí. Es una oración muy desinteresada. Oración de intercesión, decíamos, oración imprecatoria. Esa oración es una oración que tiene que ver con que uno también como que le reclama a Dios. Como que, ¿por qué, Señor? Como lo hacía Habacuc al comienzo. ¿Por qué me haces ver tanta injusticia? Señor, y como que nada. A veces uno, como cuando un hijo le reclama al papá, ¿por qué? O ayúdame a entender, es esa oración también. Bueno, y oración de alabanza. También uno puede, por lo que es Dios, uno lo alaba. Recuerden ustedes que habíamos visto precisamente en nuestro estudio pasado, te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, del texto anterior, porque ha revelado estas cosas a los pequeños, a los humildes, y escondido a los inteligentes. Bien, dejemos acá, pidamos al Señor que nos ayude también a aprender a orar,
Y en esta aprender a suplicar, pero también, como nos dice Pablo, dejándonos conducir por el Espíritu Santo para que sepamos qué es lo que hay que pedir. Porque muchas veces pedimos lo que no conviene, pero hoy sabemos que lo que más le gusta a Dios que le pidamos es el Espíritu Santo. Es lo que más, y lo que Él no se niega a dar, porque es el mismo también habitando en nosotros. Que Dios bendiga. Muy buena tarde.